en la neurofarmacología y adicción a drogas de abuso. Luego fue profesor asistente en la Universidad de Valparaíso. Actualmente es profesor asistente en el Centro de Investigaciones Biomédicas y Aplicadas de la Escuela de Medicina, Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago de Chile. Su investigación se centra en la neurofarmacología y conductas sociales y adictivas. Con ustedes, la doctora Georgina Herrera. Hola Fanny. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, primero que todo, bueno, por supuesto agradecer, como siempre a Fanny por su excelente disposición para colaborar, y muchísimas gracias por la invitación a este workshop, a estar otra vez aquí en este workshop. Bueno, a ver, segundos. Vamos a poner. Bueno, entonces, yo principalmente les voy a hablar sobre vasopresina, pero primero quiero contarles, nosotros en el laboratorio trabajamos con dos neuropéptidos que están íntimamente relacionados, que es la oxitocina y la vasopresina. Son nonapéptidos que difieren solamente en 2 aminoácidos, como vemos aquí, para recordarles, estos neuropéptidos son neuropéptidos endógenos que se sintetizan en el hipotálamo, ¿sí? En el núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico, y que posteriormente se liberan desde la hipófisis posterior hacia la circulación sistémica. En este sentido, las acciones principales y por lo que más se conocen estos neuropéptidos, la oxitocina por su acción en las contracciones uterinas y en la secreción de leche materna, y la vasopresina principalmente por su acción antidiurética, vasoconstrictora y de aumento de la presión sanguínea, ¿sí? Pero a nosotros nos interesa más bien sus acciones a nivel central. Y a nivel central, estos neuropéptidos también se difunden y liberan en el sistema nervioso central, regulando principalmente distintas conductas sociales, desde vinculación social, vinculación de pareja, preferencias de pareja, ¿sí? Algunas cosas que son antagónicas entre los dos neuropéptidos, como podemos ver, agresión, que generalmente la oxitocina disminuye la agresión, principalmente en hembras, más que en machos, disminuye la ansiedad. En cambio la vasopresina tiende a hacer lo contrario, ¿sí? Y bueno, también se ve muchas diferencias sexuales, que voy a hablar un poquito más luego de esto. Ahora bien, ¿cómo hacen estos neuropéptidos para regular esto? Neuromodulando, digamos, la liberación de distintos neurotransmisores y la activación de distintas áreas del cerebro, ¿sí? A nosotros nos interesa en particular esta área del cerebro que es el circuito de la recompensa o sistema de la recompensa, ¿sí? Que les voy a contar un poquito. Este circuito principalmente está formado por el área tegmental ventral, ¿sí? Que envía proyecciones dopaminérgicas hacia el núcleo accumbens y la corteza prefrontal. ¿Sí? Y el aumento de la liberación de dopamina a nivel del núcleo accumbens es lo que nos genera una recompensa, una sensación de placer, y hace que repitamos muchas conductas. Bueno, después voy a ver eso, como por ejemplo de los llamados recompensantes naturales, ¿cierto? La interacción social, sexo, comida, o distintas cosas que nos gustan hacer, nos producen un aumento de la liberación de dopamina a nivel del núcleo accumbens, y esto es lo que nos produce placer, y por eso volvemos a repetir estas conductas.
Ahora bien, ¿por qué nos interesa? Yo trabajo en el área de la adicción a drogas y en general todas las drogas de abuso lo que hacen es, por distintos mecanismos, ¿sí?, aumentar la liberación de dopamina a nivel del núcleo accumbens. Y por lo tanto, generando que esta conducta se vuelva a realizar, generalmente aumentan los niveles de dopamina por encima de lo que son los niveles que lo hacen los recompensantes naturales. Se considera que es como que las drogas de abuso secuestran este circuito de la recompensa, generando la adicción a drogas, que es en lo que trabajamos, ¿cierto? Que la adicción es una enfermedad crónica del cerebro que se caracteriza por el uso compulsivo de la droga en cuestión. Hay una pérdida de control en lo que es el consumo de las drogas y además, sobre todo en periodos de abstinencia, aparece un estado emocional negativo con ansiedad, estrés, depresión, entre otros, ¿sí? Bien, ahora, en este circuito que yo les nombré anteriormente, tenemos un núcleo. Este circuito, por supuesto que yo lo que les conté es como el circuito simple, ¿sí?, los núcleos principales, pero por supuesto que otros núcleos del cerebro regulan la actividad de este circuito. En particular, para lo que les voy a contar hoy, la parte que les voy a contar hoy, me interesa este núcleo que es el septum lateral, que es un núcleo GABAérgico inhibitorio que envía proyecciones hacia el área tegmental ventral, regulando la liberación de dopamina, ¿sí? Y lo interesante, y donde aparece la vasopresina acá, es que además de en el hipotálamo, hay síntesis de vasopresina a nivel de otros núcleos en el cerebro, que es la amígdala y el lecho de la estría terminal, que envían proyecciones hacia el septum lateral, e interesantemente estas proyecciones son dimórficas, ¿sí? Los machos tienen mayor cantidad de vasopresina que las hembras a nivel de este núcleo. Y como en adicción a drogas también se ha visto que hay diferencias entre hombres y mujeres, como también se ha visto en ratas, como por ejemplo las mujeres tienden a hacerse adictas más rápidamente que los hombres o a dosis más bajas, es que buscamos en este circuito ver cómo estaba participando y si podía ser un factor de vulnerabilidad para la adicción a drogas, y si podemos regular este circuito y lograr un blanco terapéutico para disminuir la adicción. Y además el septum lateral, en un trabajo de Luo y colaboradores, vieron que al inhibir este núcleo, por inhibir la inhibición, digamos, o sea, desactivar la inhibición de las neuronas que inhiben a la dopamina, se producía una disminución de la liberación de dopamina, lo que disminuía la asociación de las recompensas que dan las drogas de abuso con el contexto. Por lo tanto, este núcleo además está involucrado en el proceso de adicción. Bien, entonces, ¿qué hicimos primero? Nosotros en el laboratorio hemos trabajado principalmente con psicoestimulantes, y en este caso con la anfetamina. Los psicoestimulantes son las drogas que menos fármacos hay para tratar la adicción a psicoestimulantes, ¿sí? Entonces primero quisimos ver qué efectos producía la anfetamina sobre los niveles de vasopresina en el septum de machos y hembras. Para esto nosotros utilizamos un modelo conductual de adicción, o tipo adictivo, trabajamos en animales de laboratorio, en donde es un test de preferencia de lugar condicionado a anfetamina en este caso. Se hace un pretest, la caja consiste en un lado blanco, un lado oscuro, un lado blanco iluminado, y primero se hace un pretest donde se deja que el animal explore esta caja durante 15 minutos, ¿sí? Libre, sin droga. Luego se procede al condicionamiento, un condicionamiento clásico pavloviano, donde en el lado blanco, que es el menos preferido por los roedores, se administra anfetamina, ¿sí? Y del lado contrario, salino, para evitar efectos del pinchazo.
Posterior al condicionamiento, esto se hace una vez al día durante 4 días y se administra anfetamina intraperitoneal en los animales. Finalmente se hace un test y se busca libre de droga su preferencia por un lado o por el otro. Si el animal cambia su preferencia, es decir, ahora prefiere estar en el lado blanco, se dice que desarrolla una conducta tipo adictiva porque la droga tuvo un efecto recompensante, ¿sí? Se queda más en este lado como buscando más la droga. Bien, entonces, ¿qué vimos? Ahí está. Bueno, acá tenemos arriba en machos, abajo en hembras. Como ustedes ven, esto es el resultado del tiempo que pasa el animal en el lado blanco o asociado a la droga. Vemos que en los salinos, tanto en machos como en hembras, el día del pretest y el día del test pasan más o menos el mismo tiempo en este lado de la caja. En cambio, luego de los animales que fueron condicionados a anfetamina, aumenta su preferencia por el lado blanco, ¿sí? Es decir, que la droga tuvo un efecto recompensante. Ahora, ¿qué pasó con los niveles de vasopresina en el septum lateral en estos animales? Como ustedes ven, en los machos se observó una disminución muy grande de vasopresina luego del tratamiento. Perdón que me fui a ver el chat por las dudas y ahora no lo puedo sacar. 2 segundos. Bueno. Por eso... ¡Ay! Bien, y cosa que no pasó en las hembras, ¿sí? Como ven, miren los niveles de vasopresina en los machos, que llegan casi a 15 picogramos, en cambio en las hembras es mucho menor. Estas diferencias sexuales en los controles que les contaba anteriormente. Bien, entonces en un principio continuamos con los machos, que es lo que les voy a contar hoy. Quisimos ver si al administrar vasopresina intraseptum lateral, cambiaba esta preferencia por el lugar asociado a anfetamina en las ratas macho. Luego del tratamiento, ¿sí? Hicimos el mismo test de condicionamiento, nada más que previo al test, le administramos en el septum lateral vasopresina, el antagonista del receptor correspondiente, que mayormente se expresa ahí, o el líquido cefalorraquídeo como vehículo. Esta fue la tesis de Macarena Gárate. ¿Y qué observamos? Bueno, el vehículo, como vimos anteriormente, aumenta la preferencia por el lado blanco, ¿cierto? Luego de administrar anfetamina. Pero lo interesante es que cuando administramos vasopresina intraseptum lateral, se revierte y ahora no hay preferencia por el lado blanco. Lo cual vuelve a revertirse si ponemos el antagonista de vasopresina del receptor B1. Por lo tanto, la vasopresina en el septum lateral disminuye el condicionamiento a anfetamina en los machos. Acá simplemente vemos los mapas de calor de cómo los animales pasaban en el pretest más tiempo en el lado negro y en el blanco luego el condicionamiento y en los distintos tratamientos. Bien, entonces quisimos saber cómo lo estaba ejerciendo, si la vasopresina modula la liberación de los neurotransmisores a nivel del circuito de la recompensa. Entonces, nosotros usamos una técnica de microdiálisis in vivo, donde se ponen estas sondas de microdiálisis en los núcleos de interés, en este caso en el septum lateral, que se comunica con el área tegmental ventral, como vimos anteriormente. Y por microdiálisis reversa pasamos vasopresina por esta sonda, recolectamos la muestra y luego en un HPLC medimos nuestros neurotransmisores de interés, que acá en el caso del septum lateral, medimos la liberación de GABA, es un núcleo GABAérgico. Y observamos que cuando pasábamos vasopresina aumentaban los niveles de GABA. Posteriormente, y al mismo tiempo, en el área tegmental ventral, veíamos qué pasaba con la liberación de dopamina. Y observábamos que cuando pasábamos vasopresina en el septum, en el área tegmental ventral se producía una disminución de la liberación de dopamina. Lo cual se correlacionó luego que hicimos otro experimento en donde pusimos vasopresina a nivel del septum lateral, acá microinyectamos, y medíamos la liberación de dopamina en el núcleo accumbens, este núcleo donde
cuando aumenta la liberación de dopamina, tenemos este efecto recompensante de las drogas. Y observamos que también disminuía la liberación de dopamina en el núcleo accumbens proveniente de las proyecciones del área tegmental ventral. Bien, entonces, ¿qué concluimos que pasa en los machos? Al administrar vasopresina en este circuito, ¿sí? Para ver si les queda un poquito más claro, porque es complejo la inhibición de la inhibición. Nosotros pensamos que en el septum lateral, que es un núcleo GABAérgico, pero tiene neuronas GABAérgicas de proyección y también interneuronas o colaterales GABAérgicos que también regulan estas de proyección, pensamos que la vasopresina estaría aumentando, como vimos, los niveles de GABA en el septum lateral, lo cual inhibe a las neuronas GABAérgicas de proyección, o inhibiría a las neuronas GABAérgicas de proyección, finalmente disminuyendo la liberación de dopamina o inhibiendo la actividad de las neuronas dopaminérgicas y disminuyendo la liberación de dopamina en el núcleo accumbens, lo que lleva a que disminuya el condicionamiento a anfetamina porque disminuye como el efecto placentero y la búsqueda de la droga. ¿Sí? Ahora bien, ¿en qué estamos? En las hembras, porque como yo les dije, ya vimos una diferencia, tenemos bastante trabajo avanzado, ya estamos terminando con la parte conductual, en donde estamos viendo cosas bien interesantes, porque conductualmente las hembras se estarían comportando al igual que los machos, sin embargo, ya observamos que la vasopresina en el septum no cambia los niveles de GABA en este núcleo, ni tampoco cambia los niveles de dopamina en el área tegmental ventral. Así que estamos a la espera de ver qué pasa con esos resultados. Bueno, y finalmente, agradecer a todos los que han trabajado, bueno, los colaboradores, Fanny, por supuesto, que ha participado mucho en este trabajo, Ramón Sotomayor y Gonzalo Cruz de la Universidad del Paraíso, Miguel Reyes Parada de USACH, Andrea Godino de la Universidad Nacional de Córdoba, acá, bueno, varios estudiantes que han trabajado en este tema, Jennifer Caro, que estuvo trabajando en realidad con oxitocina, que me quedarán pendientes para otro momento esos resultados. Otros estudiantes, Daniela ahora está partiendo su doctorado, pero está trabajando en otro núcleo de este circuito con vasopresina y estamos viendo qué pasa, por supuesto el apoyo técnico y los proyectos y laboratorios Chile que nos donó la anfetamina. Y acá una fotito con varias del grupo que fue en un congreso presencial que ojalá volvamos pronto a hacer. Y muchas gracias a ustedes por su atención. Muchas gracias. Diego Inasti tiene una pregunta. Buenos días, doctora Georgina. Muchísimas gracias por tu presentación. De verdad es un trabajo muy interesante. Te quería preguntar, digamos, si uno quisiera hacer una exploración de péptidos que trabajan en este nivel de inhibición y producción de hormonas, antes de pasar al modelo in vivo, ¿tú conoces alguna prueba in vitro que pueda hacerse? Muchas gracias. Mira, nosotros hicimos ya, porque estamos con otro experimento viendo otras moléculas que actúen en este sistema, y también que probamos la vasopresina y la oxitocina, digamos, que estén activas y actuando. Lo hemos hecho en células que expresan los receptores, y como son receptores, se le expresa a los receptores en células, y como son receptores acoplados a proteína G, lo que medimos es actividad de calcio, para ver si se activan los receptores. No sé si con eso contesto tu pregunta. Otra forma, ya hace un tiempo atrás con otra molécula, pero hicimos in vitro viendo, por ejemplo, liberación de ACTH, de hormona adrenocorticotrófica desde la hipófisis.
se extrae la hipófisis, y in vitro se hacen baños con la molécula para estimular y se mide si se produce la liberación de la hormona, por ejemplo. ¿Contesta tu pregunta? Sí, sí, señora. Es que lo que pasa es que nosotros hemos venido trabajando con péptidos derivados pues de otras hormonas que no son a nivel, digamos, cerebral, sino más a nivel reproductor, a nivel sexual, digamos, leuprolida y ese tipo de péptidos. Y siempre hemos tenido la duda de, bueno, pues cuando trabajamos con péptidos anticancerosos, por ejemplo, o algo así, se puede hacer MTT, citometrías, etcétera. Pero en este tipo de péptidos, pues nos queda ahí el eslabón de cómo hacemos para poder evaluar si son útiles o si son viables para probar más adelante, primero haciendo ensayos in vitro. Entonces siempre hemos tenido como esa Claro, duda. claro. Bueno, depende de la actividad, o sea, qué actividad ustedes postulan. Esas son algunas de las formas que podrían probarlo in vitro. Sí, perfecto. Muchísimas gracias, doctora. De nada. ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, ok, muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Bueno, continuamos con la doctora Lilian Spencer con su trabajo titulado Estudio de la reactividad cruzada de 6 compuestos de tiazidamina con